Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Acá estamos con un nuevo programa. Pero estos ya son programas casi finales, porque estamos en el penúltimo mes del año, nos están quedando pocos de noviembre y ya van a ser los finales de fin de año, que son las despedidas y es el brindis como yo suelo hacer todos los años. Así que hoy va a estar despidiéndose un columnista que se incorporó este año, que es el doctor Cristian Robles, que es cirujano plástico y de reparadoras también, y va a hablar sobre un tema especial que son la rinoplastía, las cirugías de nariz. Ese es el tema del doctor Robles hoy. Así que enseguida con él y con usted como siempre. Muchas gracias. Bueno, aquí estamos, como yo les dije al comienzo, en el último programa de nuestro columnista de este año, el doctor Cristian Robles. ¿En qué especialista es? ¿Cuál es su especialidad? Cirujano plástico y reparadora. Le voy a dar la bienvenida porque es su último programa como columnista, pero sí viene a despedirse como siempre lo hacemos en diciembre. Cristian, bienvenido a tu penúltimo programa de este año. Este año. Bueno, ¿cómo pasó el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo de rápido? ¿Cómo pasó el tiempo de rápido? Ya estamos a fin de año. Fin de año y terminando un ciclo nuevo, pero bueno, hace un placer que te incorpores realmente. La gente tuvo una buena recepción y eso es lo importante. Sí, la verdad que eso es lo importante, que los temas que vayamos tratando también les sirvan. Así es, sobre todo a todos exactamente, los televidentes. Eso, incógnitas que hay, cosas que una vez deben preguntar o ignora y no la pregunta. El tema que va a tratar hoy el doctor Cristian Robles es la rinoplastía. ¿Lo dije bien? Muy bien. La rinoplastía, que es el tema de la cirugía estética de nariz, ¿no es cierto? Exactamente. Esta es mía. ¿Está operada esa? No, esta es mía. Esta es de mi mamá y mi papá. Esta es genética. Es genética, esta es de mi vieja, es verdad. Para los que no son agraciados genéticamente, está la rinoplastía. Bueno, de eso va a hablar el doctor hoy. Sabía que nosotros hacemos un poco, siempre unas chanzas porque hay que descontracturarse un poco. La vida está muy complicada como para estar tan serio. Cristian, ¿cómo definirías la rinoplastía? Bueno, la rinoplastía es la cirugía que trata la pirámide nasal, tanto en su forma como en el tamaño, para darle una armonía con el resto de la cara, que muchas veces está muy aumentada de tamaño o faltan algunas partes, está muy alargada o muy corta. Entonces para ese tipo de problemática estética se realiza la rinoplastía. ¿Hay algún, por ejemplo, en este caso estábamos hablando fuera de cámara, cuando ya es una cuestión de nacimiento, que ya nacen y que con el tiempo va la adolescencia, ¿no es cierto? ¿Hay una edad en especial para poderla hacer o salvo un trauma por un accidente? Que claro, otra cosa? Esas son dos líneas. Sí, dos líneas. Generalmente la parte estética, lo que sería la forma de la nariz, se opera a partir de los 14, 15 años, y por ahí se espera un poquitito más en los varones, que es cuando se realiza el desarrollo completo del esqueleto facial, porque si lo operas antes continúa el crecimiento o puedes frenar el crecimiento de acuerdo a donde se realizan
las incisiones y la cicatrización y evita el crecimiento normal. Entonces es preferible cuando ya la edad ósea ya está casi completamente deformada, que es más o menos entre los 14 15 años. Perfecto, ahí es cuando ya se planea. Eso cuando se planea la parte estética, porque hay ciertos momentos en los cuales te exige este tipo de cirugías, por ejemplo en patologías congénitas como la que ya hablamos en los niños fisurados. Tienen la fisura del labio, la fisura altera la forma y el tamaño de la nariz del niño, entonces tenemos que hacer varias cirugías acompañando el crecimiento de estos niños, y ahí empezamos al año. Claro, y a veces antes también. Exactamente. ¿No? Conozco casos que a veces antes. No sé si era lo adecuado, lo digo de forma personal, pero sí, a veces antes. Pero es todo un tema. Claro, y con el tema en los niños, que también pasa y ocurre mucho, accidentes en los colegios, se caen, haciendo deporte un poquito más grandes, se realizan las fracturas de los huesos propios de la nariz. En ese caso, lo indicado es, lo antes posible, dentro de la primera semana, si es posible, reposicionamiento de los huesos propios y no tocar nada más, que se hace con anestesia local, y si no, ya después deja una deformidad permanente que se traduce en desviación de la nariz hacia uno de los lados, un aplastamiento, una asimetría o la desviación propia del tabique que impide la respiración normal. Es todo un tema eso. Es todo un tema también, claro. Claro que en ese punto quería llegar también a explicar que la parte, en la cirugía de la nariz hay cirugías de lo que sería la parte funcional, la respiración en sí, y la parte estética de lo que estábamos hablando recién. Claro, voy a hacer una pregunta que no sé si es correcta, en este caso, hablando de la rinoplastia. El tema de las personas que son operadas de vegetaciones, porque respiran mal y respiran por la boca abierta, ¿tiene que ver algo el tema de la nariz? No, en este caso no, porque es en la parte posterior, lo que sería la faringe. Está bien, vale. Exactamente, que es una hipertrofia de la mucosa por hiperreactividad a ciertos patógenos. Entonces se inflama demasiado e impide el paso normal del aire, pero eso es otra cosa, no, sí. Exactamente. Pero claro, como estábamos hablando del tema de la forma, de la parte funcional que es la respiración. Exacto. Por ejemplo, hay en este caso las jóvenes de hoy en día, yo he visto muchísima gente que está operada de la nariz. Lo hacen a veces por un cierto esnobismo, llamémosle así, o porque, como vos decís, le crea un trauma a su vida personal y necesita hacérselo. Mira, generalmente los pacientes que tienen la indicación de cirugía estética, por ahí es una disarmonía entre lo que sería la nariz con el resto de su cara. Hay pacientes que tienen la cara más redonda y tienen una nariz larga, entonces a esa nariz hay que achicarla para que esté en armonía con la cara, y viceversa. Los pacientes que tienen la cara más alargada y la nariz corta, hay que alargar un poco esa nariz para que quede en armonía con la cara. Narices anchas, narices angostas, una jiba dorsal exagerada, y bueno, lo que hablamos hace un rato, las laterorrhinias, que serían lateralización hacia uno de los lados de la nariz, ya sea de causa congénita o porque tuvo algún tipo de traumatismo en algún momento de su crecimiento que hace que la nariz quede hacia uno de los lados de la cara. Es dentro de la... Tengo entendido yo, porque el doctor es el experto, pero tengo entendido que dentro de las cirugías plásticas es la que tiene más rápida evolución, pueden estar perfectamente bien, volver a su casa. Sí, acá no requiere internación. Claro, en este punto nos tenemos que adentrar
diciendo qué tipo de anestesia con qué tipo de anestesia se realizan la cirugía. En mi caso particular, yo realizo este tipo de procedimiento con anestesia general, que necesita una metabolización de la anestesia, entonces muchas veces lo dejamos internado una noche si operamos por la tarde. Claro, para ver la evolución del tema de la anestesia. Exactamente. Y en otros lugares se realiza con anestesia local. Entonces ahí en ese tipo de pacientes tienen una alta temprana. Es decir, pueden volver a su casa el mismo día, es decir, salvo que decidan quedarse de internación. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos con el doctor Robles y el tema de hoy, rinoplastia. Muchas gracias. Aquí estamos de nuevo en el segundo bloque con el doctor Cristian Robles y el tema de hoy que es rinoplastia, las cirugías de la nariz, ya sea por haya que hacerlo por algún trauma que haya tenido, un accidente, o porque se tiene que adecuar, como dice el doctor, a la forma del rostro para hacer algo armónico. ¿Y quién no quiere tener una armonía en general en su cara? Más hoy en día que el mundo es tan estricto y que todo tiene que ser tan armónico. No, yo creo que no es armónico, es desarmónico, pero bueno. No, uno tiene que ser tan armónico. Claro, uno tiene que, es decir, nos obliga. La sociedad nos obliga a ser estéticamente de una forma. Entonces por eso es tanto el consumo hoy de la cirugía plástica. Bueno, por eso volvemos al tema de que en Europa no es así. Exactamente, se consume menos, pero... Se consume menos, dice que se impresionan de que en Argentina hay tanto. Exactamente. Eso lo dijimos en otro programa, pero valía la pena decirlo de vuelta. Con el tema de la anestesia quedamos, Cristian, ahí hace ratito. Exactamente. Bueno, para saber más o menos la cirugía, hay técnicas abiertas y técnicas cerradas. ¿Qué quiere decir? Se abre en la zona de la columela, que es la continuación del tabique con la piel y la unión con el labio. Eso se llama columela. Entonces se hace una pequeña incisión ahí para hacer una cirugía abierta. Y hay cirugías cerradas en las cuales se realizan las incisiones por dentro de la nariz, o sea que no dejan ningún tipo de marcas. Va a depender del tipo de nariz que se opere, porque hay una cierta cantidad de pasos que hay que realizar y tener un conocimiento, te diría, extremo de la anatomía tridimensional en la cabeza del cirujano para poder armar una estructura armónica que quede en concordancia con la cara del paciente, porque hay narices muy grandes, hay cirugías que dejan la nariz muy chica, muy corta, muy parada, muy bajada, la punta elevada. Hay entonces, algunas exactamente, muy respingadas. Exactamente. Entonces, el cirujano plástico que realice este tipo de procedimientos tiene que tener un conocimiento extremo de la anatomía quirúrgica nasal. Entonces, esto ¿a qué te quiero llevar? Que tiene que tener experiencia y estar bien formado para realizar este tipo de cirugías. Que, por ejemplo, en mi caso,
También realizo las cirugías de, tanto sería rinoplastia estética y hago la combinación con la rinoplastia funcional. O sea que no hace falta de que primero se haga una cirugía funcional, luego la estética. Yo realizo las dos. Claro. Es por eso que como es más laborioso, es una cirugía que sangra hacia la garganta. Sí. Entonces, si estás sedada y con anestesia local, en mi caso me resulta incómodo estar con el paciente sedado o despierto y se moviliza, porque son procedimientos milimétricos para llegar a un buen resultado. ¿Se podría broncoaspirar? Exactamente. Esa es una de los defectos, digamos, Claro, que tendría, o los efectos adversos o no esperados que tendría una anestesia local. Entonces yo prefiero tener un paciente con anestesia general y me quedo muy tranquilo. Pongo un packing en la garganta, o sea que sería un bollo de gasa para que no pase la sangre hacia posterior, pero el paciente estaría completamente respirando por el respirador artificial. Entonces es más rápida la cirugía y más segura en mi caso personal. menos riesgos. Exactamente, en mi caso. Entonces, esta es la diferencia entre una anestesia general y una anestesia local. Una anestesia local se podría sí realizar cuando haces pequeños procedimientos como tratamiento de una jiba dorsal muy pequeña que solo se produce un raspaje, o de la punta de la nariz que se trabaja solo en la zona de la punta. Hay poco sangrado, muy poco tiempo quirúrgico y son pequeños retoques. Entonces, en ese caso sí se podría utilizar, pero los pacientes que nos llegan acá en Tucumán, por lo menos, tenemos una descendencia muy grande turca, entonces las narices no son tan que vienen para pequeños retoques, entonces hay que hacer muchos procedimientos dentro de la misma técnica quirúrgica. Tiene mucho que ver la genética, Exactamente, la etnia. exactamente. Entonces por eso la cirugía aproximadamente dura entre 45 minutos y una hora, y es preferible, o yo prefiero que esté el paciente sedado, anestesiado, con anestesia general, exactamente. Yo pienso lo mismo, ¿no? Creo que con uno de mis hijos que tenía la jiba que vos decías acá, lo durmieron. Después se cayó una vez de cabeza y bueno, fue creciendo y esto iba mal. Entonces, realmente, pero fue dormido. Sí. Entonces, en ese caso, es preferible que esté internado por lo menos 8 horas para la metabolización de los anestésicos y ver su evolución. Claro, no tener la premura. Ahora, las chicas jóvenes que, decime, ¿hay un book de narices para elegir? Yo pregunto eso, porque si hay un book para elegir. Muchos pacientes vienen con te lo traen a Brad Pitt, por ejemplo. Claro, traen una foto. Quieren ser como Brad Pitt. Exactamente, y explicarles que su fisonomía no es la misma que de esa foto que te traen muchas veces. Entonces, la nariz que no es un molde que sacamos y ponemos, entonces es una cirugía tan diversa que no todas las narices son iguales. Entonces para cada cara se elige la nariz con el tamaño, el largo, el ancho para esa cara, para que quede en concordancia con el resto de las eminencias óseas, y que lo que vos decías, que no dejarle muy parada, no muy bajada la punta, pero eso va a depender de acuerdo a la cara del paciente. Sí, porque hay señoras, chicas jóvenes también, que se nota bastante el tema de estar tan paradita. Cristian, esta pregunta antes de que ya Alejandro me está haciendo seña acá. Eso de que hablan de cirugía, de rinoplastia sin cirugía, es decir, cirugía sin nariz, corrección de nariz sin tener que ir a la cirugía convencional. ¿Qué es eso? En este caso, ¿cómo lo definimos? Sí, la rinoplastia en sí es una cirugía. Claro. Entonces está mal llamado rinoplastia sin cirugía. Entonces lo que se hacen es en pequeños retoques
no es equivalente a la cirugía y es para ciertos pacientes en particular. Por ejemplo, que tuvieron una cirugía de rinoplastia o un accidente, o los mismos boxeadores que tienen se le consume el hueso por los politraumatismos, entonces tienen un hundimiento y ahí sí podés hacer un relleno, pero no los que tienen la nariz prominente, hacerle más relleno porque va a ser más grande. Entonces Cirano de Bergena. exacto. Entonces para desviaciones, prominencias óseas, laterorrinea, sigue siendo primordial la rinoplastia, o sea, la cirugía de nariz. Y eso me quedó la duda porque sin cirugía, ¿eso es nuevo? ¿Lo han sacado ahora o lo están, digamos, promocionando ahora? No, ya se viene desde hace 5 a 7 años, desde que se empezó a usar el ácido hialurónico, los rellenos con la propia grasa que se llama un lipofilling, pero es para pequeñas cosas puntuales como ser depresiones posteriores a una cirugía también, porque hay procedimientos o actos quirúrgicos por ciertos profesionales en los cuales abusa con la extracción de tejido y quedan con unas depresiones las narices. Claro, ahí sí se podría rellenar. Exactamente, como para compensar algún tipo de depresión. Muy bien, doctor Robles, la verdad que todo un tema que tanto la gente está tan acostumbrada a ver las cirugías de nariz, de la rinoplastia, porque hoy en día es muy común. Es muy común, ustedes en la clínica lo estarán viendo. Pero valía la pena aclararlo y valía la pena aclarar el tema eso de sin cirugía, que no, cuáles son los casos en que se puede hacer. Desde ya, Cristian querido, te comprometo para el mes que viene, para el brindis de fin de año. Usted sabe que todos los años en este programa, son los 14, vamos a ver si encaramos el 15º año, hacemos el brindis con shampoo para despedirnos del año y decir, bueno, si ha sido bueno hacer un balance o no, no importa. Lo importante es que hubo la voluntad tuya. Gracias por creer en la fundación, creer en mi programa y creer en mí, digamos. Y en los televidentes que nos están mirando siempre. Ellos ustedes que me siguen desde hace tantos años y que siempre me dicen, la verdad que me dicen cosas lindas, muchas gracias. Y si son cosas que no les gustan, también dígamela, porque es bueno, eso me va a hacer cambiar. Si en 14 años he cometido muchos errores, que debo tener muchas perlas, también yo debo tener muchas perlas. Enseguida me voy a despedir de usted como lo hago cada semana, pero antes le digo al doctor Cristian Robles, Cristian, un gusto haberte tenido, nos estamos viendo el mes que viene si Dios quiere, con una copa de champán acá. Bueno, muchas gracias Inés y un saludo a todos, espero que les haya gustado el tema de hoy y por cualquier duda ya saben, figura la placa con mi nombre, mi número de teléfono. El celular también está claro. El celular por cualquier duda o consulta que tengan y bueno, los espero con sus inquietudes. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias a usted, enseguida me despido. Bueno, terminamos un programa como cada semana. Espero que le haya gustado, haya sido de su agrado. Creo que el doctor fue claro en explicar las distintas formas que lleva una rinoplastia y la mejor manera de hacerlo. Y que yo ya le dije, ya lo comprometí para el brindis de fin de año, para despedirnos, porque aunque parezca mentira, estamos llegando a diciembre. Y es un año más que se va. Yo siempre, como digo, me pongo melancólica, pero me impresiona cómo pasó de rápido el tiempo. Y ya van a ser los 14, terminar 14 años y empezar, si es que Dios así lo dispone, 15 años junto a ustedes. Así que nos estaremos viendo la próxima semana con otro programa como siempre. Un gusto el haber podido estar a la par de ustedes y poderles traer cada vez algo nuevo. Muchísimas gracias, los quiero como siempre les digo,
de todo corazón.